Esta semana, comprendida del 27 de abril al 1 de mayo, reforzaremos los contenidos con respecto a sólidos de revolución y a la construcción plana de un cilindro y un cono. Para ello hablaremos un poquito de cómo se pueden obtener los sólidos de revolución. Bueno, primeramente tenemos que recortar con cartulina o cartón algunas figuras planas, como en este caso puede ser, a manera de ejemplo, un rectángulo, un triángulo rectángulo y un semicírculo. Y tenemos que adherirles un palillo simulando un eje de simetría a un costado de estas figuras, y posteriormente tenemos que hacer girar rápidamente, ¿verdad?, estas figuras para tratar de predecir qué sólido se está formando. Entonces, una vez que nosotros agitamos rápidamente con nuestras manos, se puede percibir cierta forma en estas figuras que empiezan a tomar cierta forma de un sólido. Entonces, en este caso, el primer sólido que se estaría construyendo con el rectángulo sería el que se conoce como cilindro. Con el triángulo rectángulo, si nosotros observamos claramente, este toma la forma de un cono, y con el semicírculo está bastante claro que se forma una esfera en este caso. Algunas de las partes del cilindro, como podemos observar, en la parte superior e inferior, viene siendo lo que es el radio de la base. Esta parte central vendría siendo lo que es la altura de nuestro cilindro, y la parte de un costado que es similar a la altura también, pero se conoce en este caso como generatriz. Y en el caso del cono también estos lados se presentan. Se puede observar que en este caso la altura es la que va del punto central de la base a la cúspide o vértice superior del cono. La generatriz en este caso viene siendo la parte lateral de nuestro cono, y en este caso del punto central a un punto de la circunferencia de la base sería el radio. Bueno, dice: en el desarrollo plano de un cilindro, ¿cómo se determinan las dimensiones del rectángulo que se forma su cara lateral? Bueno, tenemos aquí a un cilindro que tiene cierta altura, y tenemos que nos dan el radio, que en este caso es 5 centímetros. Y lo que se pretende es más o menos que a ustedes les vaya quedando claro cómo podemos formar la construcción plana de un cilindro para posteriormente recortarlo y pegarlo. Dice en el inciso A: en el desarrollo plano de un cilindro, el ancho del rectángulo es igual a ¿qué? Bueno, el ancho de este rectángulo viene siendo esta medida. Entonces, básicamente, esta medida viene siendo la equivalencia a la altura del cilindro. Inciso B: ¿cómo calculan el largo del rectángulo? Es decir, este largo, ¿verdad? ¿Cómo podemos calcular ese largo? Es decir, ¿a qué medida corresponde este largo respecto del cilindro? ¿A qué medida equivaldrá? Bueno, esta medida equivale a la circunferencia de la base, porque precisamente al recortar esta figura, toda esta medida o longitud tiene que caber en la circunferencia de la base del cilindro. Inciso C: si el radio de la base del cilindro mide 5 centímetros, ¿cuánto mide el largo del rectángulo? Entonces, si el radio vale 5 centímetros, nos están preguntando cuánto valdrá la longitud de todo este lado. Entonces, en la formulita para calcular eso sería pi por diámetro, nos daría la longitud, o también podría ser pi por 2 radios. Entonces, el largo equivale a pi por 2 radios, 2 veces el radio,
que al multiplicar 3.1416 y el radio en este caso vale 5 por 2, 10, multiplicamos esas cantidades dándonos que ese largo mide 41.34 centímetros. De esta manera nosotros podemos calcular las medidas estándar para construir o para la construcción plana de un cilindro. Y para la construcción plana de un cono, bueno, vendría siendo un poquito diferente, pero nos apoyamos también con ciertas formulitas. En este caso dice, si la longitud de arco del sector circular es de 18.84 centímetros, en este caso la longitud de arco viene siendo toda esta medida, dice, y la generatriz que nos piden usar mide 12 centímetros, en este caso decíamos que la generatriz es lo que va en la parte lateral del cono, en este caso serían estos 12 centímetros. Y nos piden calcular la medida del ángulo A o el ángulo del sector circular para ver qué abertura va a tener este ángulo y así pueda cerrar nuestro cono. Entonces nos apoyamos para ello en una formulita. La formulita dice que la longitud, en este caso la longitud del arco del sector circular equivale a la medida del ángulo entre 360 grados por 2 por pi por r, que en este caso r viene siendo lo que es la generatriz. Pero nos están pidiendo calcular la medida del ángulo A. Entonces, ¿cómo determino yo esa medida? Lo que tengo que hacer es despejar esta literal. Entonces, los 360 grados pasarían multiplicando a la longitud del arco del otro lado y posteriormente 2pi por r pasarían dividiendo, porque de este lado están multiplicando, del otro lado pasarían dividiendo y los 360 pasarían multiplicando. Entonces, la L quiere decir que esa es la longitud del arco. El A es el ángulo que lo tenemos que calcular en grados, es lo que queremos calcular en este caso. Y R en este caso es la generatriz, que está dada en centímetros. Entonces decíamos que al despejar esta literal nos quedaría que el ángulo de inclinación del sector circular equivale a la longitud del arco por 360 dividida entre 2pi por la generatriz, que equivale a r. Sustituimos las equivalencias, que en este caso la longitud del arco es de 18.84 centímetros por 360 grados y lo dividimos entre 2 por el valor de pi 3.1416 y por la medida de la generatriz, que en este caso son 12 centímetros. Multiplicamos las cantidades en la parte superior y dividimos entre todo esto y nos resulta 89.9 grados, que también se puede redondear como 90 grados. Quiere decir que para poder construir correctamente un cono con estas medidas dadas, tenemos que abrir una apertura de un ángulo de 90 grados en promedio. Trazamos la generatriz de 12 y de 12 centímetros también de este lado, y posteriormente al trazar el ángulo de 90 y estas dos medidas, con un compás cerramos toda esta medida que nos tendría que haber medido 18.84 centímetros, y en cualquier punto de todo este sector, de toda esta longitud de este sector, podemos establecer el círculo que va a ser la base de nuestro cono, que en este caso viene siendo con un radio de 5 centímetros. Espero que haya quedado claro cómo podemos, a partir de esta formulita, construir un cono. Para ello complementarán las actividades de la lección 2 del bloque 4 de su libro de texto gratuito de Matemáticas 3,
que tiene como referencia las páginas 167, 168, 169, 170 y 171.